Muy buenas tardes, mi gente linda, mi gente bella de Colombia y sus alrededores. Hoy con una nueva entrega de Totumazo TV. Estábamos un poco perdidos, bueno, al menos por aquí en este formato, porque tuvimos algunas dificultades técnicas, pero ya las arreglamos. Hoy nos reconectamos con un tema que está de moda y es la moción de censura, que lo vimos con esta señorita Abudinen, pero que en el gobierno Duque creo que ha roto el récord de sus funcionarios que los han citado a esta famosa moción de censura. Pero, ¿qué es una moción de censura? Bueno, una moción de censura es prácticamente lo siguiente. Mire, se contempla en el numeral 9 del artículo 135 de la Constitución Política. Este mecanismo se puede aplicar sobre ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos por parte del Senado y la Cámara de Representantes. Es decir, los senadores y los de la Cámara pueden llamar a estos funcionarios a cardeme, como dicen acá, o a rendir cuentas por alguna omisión o por algún acto que vaya en contra de, obviamente, la Constitución y toda esta política administrativa. Pero hagamos entonces un recuento de cuáles son las 9, sí señor, 9 veces que han llamado en el gobierno de Duque, hombre, a esa moción de censura. El primer caso que tenemos es el de este señor, miren, señor, el de los huevos, Carrasquilla. A Carrasquilla lo llama en el 2008 por una vaina que él hizo unos años atrás y fue los bonos Carrasquilla o los bonos de agua. Tronco de Vivo cogió y crearon unas empresas ficticias para que 108 municipios compraran esos bonos que eran como una especie de préstamos de gota a gota, así al interés de paga diario, en los que endeudaban a los municipios para que hicieran obras de alcantarillado y de acueducto, pero los intereses eran tan elevados, más de 20%, y no podían pagar. Imagínense, la prenda de garantía que tenían era que tenían que pagar a 20 años, quedaban pignoradas, sí señor, intervenidas las cuentas fiscales de esos municipios porque debían pagarse a el tremendo Carrasquilla. Los huevos de este man, no joda, vale más de 1000 y pico de pesos. Miremos exactamente qué fue lo que pasó. Los actos de corrupción en la ejecución de unos créditos no implican que quien estructuró la parte financiera, de la cual yo fui una parte, esté implicado. Recibí unos honorarios, o recibió esa empresa unos honorarios, y esos honorarios, créanme, que se basaron en muchísimas horas de trabajo. ¿Qué tal las declaraciones en su defensa cuando, hombre, lo llamaron a la moción de censura? Él lo que dijo fue que él nada más, su intervención así había sido hasta asesorar, y que después de que él asesoró fue que vinieron los actos corruptos, hombre, cuando él es el artífice de absolutamente todo. Además de eso, miren lo que dice el pobrecito, que él le debemos entonces, que él es como un creador de ideas. ¡Qué vaina linda! Escuchémoslo. Gente que como yo se gana la vida asesorando y presentando ideas. ¿Qué tal? Ay, pobrecito. Se vuelven hasta brutos los hijuepuercas cuando le preguntaron, ajá, ¿quiénes más están ahí? Miren, no entendió la pregunta. Ay, 2 más 2, ¿cuánto es Carrasquilla? ¿Quiénes eran los intermediarios ante los municipios de estos créditos, ministro? No entendí la pregunta de intermediario. ¿Y cómo lo vieron? No sabía, no sabe ni cuánto vale unos huevos. Pero en esta primera moción de censura del gobierno Duque, ¿adivinen qué pasó? El segundo candidato, hombre, que llamaron a la moción de censura fue este señor. Sí, señor, Botero. Ministro de Defensa, Guillermo Botero. Primer caso de que se revivió con el guerrillero que mataron y que él trató de tapar como una especie de falso positivo. El señor se llamaba Edimar Torres, pero, hombre, nos lo dice Roy Barrera así directico. Miremoslo.
Pregunto, ministro, si quieren ocultar que Flower Trompeta nunca disparó, que no hubo combate, que fue fusilado por la espalda. Como lo ven. Y lo que no esperaba nuestro querido Botero es que justo en esa moción de censura, que para él fue prácticamente doble moción de censura, una por el caso del guerrillero y otra, ay, miren el bombazo y miren la cara que puso cuando en vivo de esa censura. Hombre, se la tiraron plena con los... Miremos. Ministro, usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó 7 niños. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Sí, señor. El bombardeo de los niños en el campamento de Caquetá. No sé si se acuerdan, mírenlo aquí la noticia. Y un dato curioso de esto, ahí apareció él con la cúpula militar, pero apareció uno de estos sapoides que no podían esperarse, no sé, y miren la explicación de quién apareció ahí, no sé por qué. Miremos. ¿Dónde están los sapos y las zapas que salgan? ¿Y usted qué hace por acá? ¿Yo qué hago? Pues imagínate, para el sector rural, la acción de la fuerza pública es absolutamente indispensable. Y por consiguiente yo acompaño a la fuerza pública y acompaño al señor ministro de la Defensa. Sí, señor. La Forí, el señor cabal o sin cabal. Yo a él lo admiro porque aguantarse esa vieja debe tener mucho valor. Es lo único que le admiro. ¿Qué hacía ahí? Obvio, entre amigos. Ay, mamá, se tapan las cobijas. Y en este último punto de esta segunda, hombre, miren cómo terminó todo. Bueno, él terminó renunciando porque parece que este iba a ser el primer ministro que iban a quitar por una moción de censura y obviamente le dijeron, renuncia. ¿Dónde habré yo visto eso antes? Miremos lo que dijo. Ministro, ¿por qué no se había dado a conocer lo de los niños? Nosotros manejamos información de carácter reservado. Pero ¿esto no le parece muy grave lo de los niños? ¿Usted va a renunciar o va a esperar a que voten la moción de censura? No, yo no voy a renunciar. ¿Qué tal? Hombre, entonces ya llevamos una y llevamos 2 con este ministro, van 3 y ahora una ministra, la ministra de Transporte, Angélica María Orozco, también le hicieron moción de censura porque parece que estaba ligada empresarialmente con Odebrecht o con unas empresas que hicieron contratos con Odebrecht y con la Ruta del Sol Ramo 2. Imagínense, tremendo, o sea, que definitivamente casi todos los ministros están pringados, oigan. Y miren lo que terminó diciendo la señorita, ay, Dios mío. Yo estoy sujeta al control político del Congreso, ese es mi trabajo como funcionaria pública. Yo no veo la vida como un punto de quién se gana el punto, yo veo la vida como que aquí entre todos tenemos que sacar adelante la infraestructura de Colombia. Y yo obviamente agradezco a todas las bancadas y agradezco el respaldo del presidente Iván Duque desde el día 1 y aquí hemos trabajado con todas las bancadas en las regiones, precisamente porque las necesidades de ese sector son muchas y la verdad, como he dicho varias veces, siempre vamos a quedar debiendo, siempre vamos a trabajar 24/7. Hablando pura paja, esta es la 4ª ministra que le citan, hombre, a nuestro querido Chonchoniel. Y tenemos entonces el 5º, reemplaza al ministro de Defensa, este señor difunto ya, Carlos Holmes Trujillo, y él es citado, hombre, definitivamente por el exceso de fuerza que hubo en las protestas, no sé si se acuerdan, donde falleció por una parte Dylan Cruz y por otra parte Javier Ordóñez. Recuerden el caso de los testers y de los policías que se lo llevaron al CAI. Bueno, a este ministro le hicieron moción de censura, además de que la corte dijo que se debía disculpar públicamente y el rebelde dijo que no. Pero miremos cómo sucedió este hecho, hombre. ¿Quién dio la orden para asesinar a 14 personas el 9 y 10 de septiembre en la ciudad de Bogotá y en otras ciudades? ¿Y quién dio la orden además para dispararle a más de 70 personas con arma de fuego? Y todavía, señor ministro, usted no ha dicho quién está dando la orden. Por el contrario, aquí lo que está pasando es que estamos revictimizando a las víctimas. Así como lo escucharon. Todos estos atropellos, hombre, perfilaban a que este señor debía también que irse. Pero, hombre, como en los anteriores casos, ya tenemos 3 casos, no pasó absolutamente nada. ¿Será que en este sí? Pues ya ustedes saben que no. Esto salió diciendo nuestro querido señor entre su rebeldía fáctica y su definitivamente desinterés por
victimizar a los que no se deben victimizar. Miremos lo que dijo en su momento el señor difunto Holmes. Y con respecto al asunto de gran controversia, es si yo pedí perdón o no, sí lo pedí. Fue producto de lo más profundo de mi conciencia. Fue espontáneo. Nadie me lo ordenó. Lo hice convencido de que tenía que hacerlo, a la luz de las circunstancias que estábamos viviendo y padeciendo ese día. Lo hice de manera atemporal y sin mencionar nombres, porque no me corresponde a mí ni absolver ni condenar a nadie. El apoyo mío a la fuerza pública es claro, es de frente, es contundente y no admite dudas. El ESMAD hay que cuidarlo, el ESMAD hay que defenderlo, el ESMAD hay que fortalecerlo y naturalmente. Sí, señor, y también no pasó absolutamente nada. Yo no le entendí un carajo de lo que dijo. Pues creo que la terminó de embarrar porque se sintió muy altivo. Y la siguiente moción de censura fue para él mismo. Sí, señor, por este caso, no sé si recuerdan, de los militares que estuvieron aquí en una base militar y sin permiso. Y los congresistas, hombre, lo llamaron también a Cardemia otra vez en el mismo mes, imagínense, para que diera explicaciones. Bueno, Robledo nos dice qué fue lo que pasó. Miremos. Presentaremos moción de censura en contra del ministro de Defensa, doctor Carlos Holmes Trujillo. Y la presentaremos por graves violaciones a la ley cometidas por este gobierno en lo que tiene que ver con que las tropas norteamericanas hoy están operando en Colombia ilegalmente, y en eso participó el señor ministro de Defensa. Señor, creen que en Colombia no hay leyes y se las pasan por la faja. Y esto diría el señor otra vez dando las excusas que ustedes saben que yo pienso que dentro de todo el gobierno de Duque, creo que deben sacar un ministro min excusa, porque definitivamente es un creativo para eso. Miren lo que dijo el señor. En ningún momento habrá tránsito de tropas extranjeras ni participarán en operaciones militares. Las operaciones militares las desarrollan exclusivamente las tropas colombianas. Carlos Holmes insistió que la llegada de este grupo élite al país es de carácter consultivo. Colombia y Estados Unidos suscribieron desde hace varias décadas un acuerdo de cooperación en materia militar. Ese acuerdo establece que el propósito de las llamadas misiones militares es el de prestar permanentemente cooperación de carácter consultivo y técnico al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Colombia. Ay, Dios mío. Después del fallecimiento de Holmes, hombre, adivinen quién lo reemplazó. Y lo primero que nos llamó la atención fue la tremenda hoja de vida que presentó Duque cuando dijo lo siguiente: barbaridad. Siendo hijo de militar, nacido en el hospital militar, formado en el Colegio Militar Patria, y quien toda su vida ha tenido una cercanía con las fuerzas. Sí, señor, imagínense, tremendo perfil, tremendo hoja de vida. Yo fui hijo de, nació en un hospital militar, imagínense, tremendo ministro de Defensa que nos gastamos. Él fue citado también por los abusos policiales que hubo desde el 28 de abril. Y obviamente estaban preguntando quién dio la orden de tantas desapariciones, muertes, abusos, pero esto lo diría Caracol. Escuchemos entonces. A él hicieron dos, uno por las cámaras y uno por el Senado. Así que vayan contando, miremos. Para los promotores de la moción de censura hay miles de razones representadas en víctimas de abuso por parte de la fuerza pública durante las protestas y por los cuales citan al ministro Diego Molano para que responda. 2.387 casos de violencia policial, 384 víctimas de violencia física, 43 homicidios por parte de la fuerza pública, 1.139 detenciones arbitrarias, 472 intervenciones violentas, 33 ciudadanos que han perdido un ojo.
También incluyen las víctimas de violencia sexual en las manifestaciones y el tratamiento de amigos y enemigos que dicen le dio el gobierno a la protesta. Yo creo que fue uno de los escenarios más crueles de Colombia con respecto en los últimos tiempos, con respecto a la represión, y que definitivamente ha dejado una huella imborrable, al menos en el Totumazo, de todas estas abusos y evidente política represiva y totalitaria. Y miren lo que diría el doctor, escuchémoslo. Genera destrucción, genera terrorismo, porque las afectaciones han sido inmensas. No es contra los manifestantes pacíficos, a ellos todo el respeto, toda la garantía, pero contra los violentos una democracia no puede permitir esa violencia, porque esa violencia destruye y erosiona la credibilidad y la legitimidad de una sociedad. Sí, señor. Da vergüenza ajena estas mociones de censura que sé que lo hacen con la Constitución en la mano, pero que sabemos que en la práctica con las bancadas mayoritarias no va a pasar absolutamente nada, porque definitivamente, aun cuando esté la evidencia ahí, y como lo veíamos con Abudinen, puede más el apalancamiento político que la razón y la lógica en el pueblo y en la política, obviamente. Y cerramos con broche de oro, con el que está calientico, que en el Totumazo le dimos palo. Ay, nuestra querida Abudinen, miremos. Jura por Dios y por la patria cumplir fiel y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley le otorgan al cargo de ministra de las TIC. Sí. Ay, Dios mío, ese juramento, no sé, Dios mío, debe estar revolcándose en el cielo, hombre. Y miren lo que diría la descarada en plena moción de censura. Es que eso es lo que yo digo. O sea, más que están caídos, van a poner la cara y a amputarse, como dice una acá. Miremos lo que dijo la doctora de los 70. La honestidad no puede estar en duda. Quien lo haga es un canalla. No solo contra mí, sino contra la verdad, y estarán favoreciendo a los corruptos. Serían ellos los contratistas corruptos, y ahí sí les quiero decir, los mayores beneficiados de mi renuncia. O sea, yo soy un pecador delante de ella. Yo creo que, no, Dios mío, Sor Abudinen, además de eso, ¿cómo no va a tener ese ego o esa actitud tan prepotente? Si miren lo que dice hasta el mismo presidente del mismo caso, y allí vamos a ver, lo vamos a escuchar enseguida, la excusa de siempre. Mire, cuando haya un gobierno que se escude en que antes por qué y ahora sí, párenle bola a la jugada. Miremos. Juan Roberto, muchas personas me han hablado de la responsabilidad política. Yo aquí le digo una cosa, miremos antecedentes en la historia de nuestro país frente a tantos problemas contractuales similares a este. Aquí se caducó a tiempo. Y comparemos eso con los antecedentes históricos. Aquí se denunció a tiempo y se embargó a tiempo. Ay, señor. Ay, Dios mío. Si Sor Abudinen es Sor, será el padre clero o el padre, no sé, Dios mío, bendito. Y por último, lo dice en una sola frase la misma Abudinen. Hombre, después de tumbarse los 70,000, a mí nadie me va a salir con el cuento de que ella no agarró. Si no agarró es cómplice, como lo dijeron en la misma moción. O usted es incompetente o es corrupta. Aquí, cuando uno es jefe de cartera de un ministerio, toda la responsabilidad de nuestros actores de aquí abajo debemos asumirla. Y ella debió, por dignidad, hombre, renunciar a tiempo. Pero miren esta frase que creo que resume lo que es la política en Colombia. Miremos. Ay, Dios mío. Si uno no tiene pruebas, no hay delito. Nosotros no teníamos una prueba. Sí, señor, con una lavada, miren esa frase, una lavada de manos olímpica. Y ahí tienen el resumen de las 9 veces que los ministros del señor Duque han ido a moción de censura. Realmente es una vergüenza que en un país social y democrático todavía se presten políticos para esta sinvergüenzura. Pero lo peor no es eso, sino que partidos políticos que tienen la autonomía de desterrarlos políticamente, como dijimos en estos tiempos, en estos últimos días, se acoliten y se apadrinen y lo peor, justifiquen los actos evidentes de corrupción, creyendo que el pueblo es estúpido, o como dijeron por ahí,
creen que uno es Duque o María Cabal, le han visto cara de eso. No siendo más, me despido, no sin antes decirle, hombre, que cese pronto la horrible noche y que podamos ver una política sólida, participativa, donde todos definitivamente seamos protagonistas, pero de una construcción objetiva de país, del país que queremos, del país que soñamos y que ojalá en el 2022 podamos lograr. Me despido, no sin antes decirle que te suscribas, síguenos, comparte, comenta. Hombre, ve que es gratis. Bendiciones, cuídate mucho.